Bueno, miramos aquí que en la Activa tus saberes había una pregunta acerca de Romeo y Julieta. Pues esa es una novela que lógicamente ustedes por su corta edad nunca han escuchado, de pronto sí, la gente por lo general la menciona, pero es una novela romántica, ¿verdad? Una novela que habla de amor. Pero ahí decía algo en particular en la pregunta. Decía o dice, y a eso ustedes lo respondieron. ¿Considera que Romeo y Julieta es una obra dramática o trágica? Explica. ¿Qué respondió Anita? Señor, yo respondí, Romeo y Julieta es una obra trágica, ya que al final la historia, los jóvenes amantes no logran estar juntos y pues ambos mueren. Ambos mueren, ¿verdad? O sea, el final de la historia no fue el mejor. Fue una novela de amor, sí. Muchos lo representan. En teatro lo representan como un drama, pero fue una novela una obra que es trágica, porque su final no fue el mejor, fue un final feo, porque a pesar que hubo una historia de amor, pues al final ellos que murieron, ¿verdad? Fue muy fea la historia, los dos murieron. Tiramos aquí el antes de aprender. Todo esto debe estar consignado en su libreta. El tema es el drama y las clases de texto dramático. El objetivo es reconocer los elementos de una obra de teatro. El indicador emplea elementos verbales, no verbales en los textos dramáticos que escribe para enfatizar las características del teatro. Ok, las reglas que ya sabemos cuáles son las reglas. Bueno, sin embargo, vamos a recordar las reglas. Lo mismo de siempre. ¿Por qué creen ustedes que es importante recordar las reglas? Manuela. Para poder portarnos bien en las clases de Zoom. ¿Para qué? ¿Para qué, Manuela? Activa el audio. Para portarnos bien en las clases de Zoom. Para portarnos bien en las clases de Zoom. ¿Qué dice Valentina, que tiene la manito levantada? El micrófono no se te escucha. ¿Me escucha? Sí. También para comportarnos, cómo comportarnos en las clases, porque tenemos que estar parando hola y no significa siempre en Zoom, sino en la vida aquí, como estamos en casa. Cómo comportarnos en Classroom también. Mire, si ustedes analizan cada vez que hay un partido, por lo menos los de fútbol, ustedes se dan cuenta que existen reglas y aunque los futbolistas las saben, ¿qué hacen ellos? La vuelven a recordar, o sea que es necesario recordar todos los días. Ay, pero lo mismo, sí, pero estas reglas se cambian, se van a cambiar otra vez. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que tener muy puntuales. Sin embargo, a pesar de que están las reglas, que ustedes saben cuáles son, hay muchos que violan las reglas. Mire, si yo no estuviera el micrófono silenciado de muchos, creo que el ruido fuera increíble, o sea, no se pudiera dar la clase, porque es difícil de mantener el silencio, de uno poder hacer lo que le están diciendo en este momento, ¿verdad? O de quedarse quieto tanto tiempo sentado en una parte. Entonces, por eso es que uno hace como que le llaman eso, hace muy puntuales cada cosa de cada regla de este y uno va diciendo que deben de tener en cuenta. Ahora, mire que si hablamos de la puntualidad,
Sin embargo, hay niños que entran tarde a la clase y hablamos de la puntualidad. Y sin embargo, hay niños que le están diciendo a uno que no pueden rayar y lo hacen. Entonces, le gusta que le llame la atención. Entonces, yo voy bajando puntos a medida que usted hace eso, la falta. Es más, en el interno le voy a escribir a su papito, y le voy bajando nota, porque eso hace parte también de la clase del buen comportamiento. Después que terminamos las reglas, ya más o menos ustedes manejan las fases de las clases, ¿verdad? Viene un mientras aprendo. ¿Qué damos en el mientras aprendo, Leandro? ¿Qué señor? ¿Qué damos en el mientras aprendo? Lo que se va a explicar. Ajá, ¿y qué es lo que se va a explicar? Lo que se va a explicar es el indicador y el tema. Y el tema, ok. Bueno, en este caso sería que vamos a hablar acerca del género dramático. Cuando yo hago algo así, hago una pregunta, por ejemplo, Emily, ¿para ti qué es el drama? Cuando una persona es dramática. Ajá, ¿y cuando una persona es dramática? El tomate, la cebolla, la papa, la zanahoria, el pimentón, el ajo, la mora, los melones. Santiago, cuando una persona, ella hablaba y que cuando una persona es dramática, ¿qué es dramática para ti? Dramática, cuando una persona es dramática o le sucede algo. Y le sucede algo, ¿verdad? Bueno, acá nosotros por lo general nosotros acá en nuestro medio, cuando tú estás llorando, tú quieres algo y tu mamá te llama la atención y tú empiezas a hacer cosas que no debes, tu mamá dice, deja el drama, ¿qué tanta cosa? ¿Sí o no? O sea, sucede que le dicen así, deja el drama, deja de estar ahí, de pronto te pegó un poquitico y tú empiezas a llorar como si tu mamá te hubiese pegado demasiado, formas un escándalo, una bulla, y medio te tropezó tu mamá, entonces tu mamá te dice, deja el drama, que no te ha hecho nada, simplemente bueno, y entonces hay niñas que sirven para trabajar en obras de teatro porque lo hacen muy bien, ¿verdad? Expresan sus sentimientos, porque en una obra de teatro tú puedes expresar tus sentimientos, muchas actitudes, muchas cosas que aquí en este género se trata. Bueno, aquí dice, el género teatral, cuando hablamos de dramatizado, nos vamos enseguida a lo que es el teatro. Ahora, cuando nosotros en el colegio, por lo general hacemos obras de teatro, te dice la profesora, bueno, vamos a hacer una obra de teatro en ética y valores, por decir acerca del respeto, usted en ese momento representa eso, usted no está de pronto en un teatro, pero en ese momento su curso, la parte donde va a estar, se convierte en un escenario para usted, ¿verdad? Se convierte porque usted lo va a representar allí, y de acuerdo a lo que usted le diga, usted va a hacer el papel de lo que le toque. El género teatral, ¿cuál es la estructura? Los actos. Aquí dice acto, desde que el telón se abre hasta que se cierra. Bueno, en el caso de cuando hay un teatro, cuando hay un sitio, pero en el colegio, por decir, si no hay cortinas, se abre el telón cuando usted empieza a hacer ¿qué? La función. Los niños que han participado en obras de teatro saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y los que la han visto también saben qué es. Aquí dice, desde que el telón se abre hasta que se cierra, empieza como quien dice la fusión de lo que se va en ese momento a representar. Escenas separadas por las entradas y salidas de personajes. Nosotros miramos, a ver, por decir, de pronto a usted no le van a decir en un teatro, primera escena, sale tal personaje, segunda escena, sale otro personaje, pero a medida que ellos ensayan, ellos sí lo van diciendo en tal escena, en la primera escena, por decir, en la primera escena entra Keren, Natalie,
y Leandro, usted vaya a representar algo, ya ellos saben que corresponden a primera escena porque se da por escena. Lo mismo que las novelas que usted ve, lo mismo que nosotros vemos en los seriados, se dan por escena. Y ahí empiezan a entrar los participantes. Muy rara vez uno ve una obra de teatro representada por una sola persona, muy rara vez. Siempre nosotros vamos a ver que la obra de teatro está alimentada por la diversidad de personajes que hay, ¿verdad? Y eso capta la atención del público, de los que están allí visualizando. Luego dice, cuadros separados por cambios en el espacio-tiempo. Por lo general, cuando se hacen obras de teatro, si nosotros vamos a hablar de, por decir algo, vamos a representar la obra de Caperucita Roja, ¿qué tenemos que hacer en nuestro set? ¿Qué tenemos que colocar? Un bosque, ¿verdad? Porque allí fue donde se representó esa obra. Un bosque, empezamos a buscar árboles, empezamos a buscar cosas que tengan que ver con eso, ¿verdad? Y eso va cambiando. Luego, cuando nos dirigimos a la casa de la abuela, también notamos que ahí lógicamente hay un lugar, un espacio que cerrado, donde se va a representar eso ahí. Y los diálogos, los elementos, ¿qué elementos tiene el género dramático? Encontramos, intervienen intervenciones de los personajes sobre escenario. Monólogo, un personaje pronuncia el texto para sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada persona que va a representar una obra de teatro, ¿qué tiene que ser? Aprenderse. O sea, no todo lo que está allí son cosas improvisadas. Por lo general, ellos se aprenden unos monólogos, ellos se aprenden una estructura de un guión donde está lo que cada personaje debe de decir en las diferentes escenas que salga, ¿verdad? Y eso aparte de que aquí dice, aparte, un personaje pronuncia el texto para el público. En el caso de que a veces vemos en las obras de teatro que hay muchas personas hablando o una persona está diciendo y el otro va representando, si se quiere hacer en este caso, pero si no, simplemente los personajes van presentándose y la gente va deduciendo todo lo que se va dando en la historia. ¿Hasta allí estamos teniendo claro eso? Bueno, acotaciones, indicaciones que hace el escritor a los actores que van a representar la obra, en la escenografía, en la iluminación, sonidos, música y vestuario. ¿Qué quiere decir esto? Esto es todo lo que una obra de teatro o un teatro debe de tener. Una escenografía. ¿Para qué es la escenografía? O sea, donde nosotros vamos a representar la obra de teatro. Se supone de que es más llamativo o es mejor cuando usted va a hacer un escenario, si representa a Blancanieves y los 7 enanitos, qué chévere que usted represente todo el set, también tiene que ver con un bosque y esté todo allí y usted vea los árboles y vea todas esas cantidades de cosas que se dan en un escenario. Ahora, la iluminación es bien importante, dependiendo si se requiere, ¿verdad? Nosotros sabemos que en un bosque no hay luces, ¿verdad? No hay luces, pero se deduce en el caso del teatro, cuando se hacen obras de teatro en los teatros, en los sitios, ahí ponen unas luces especiales, hay partes oscuras y partes claras, o sea que se ve a media luz, como le llama uno. Los sonidos son bien importantes, ¿verdad? Si en el caso del bosque, cuando hablamos de Caperucita, hablamos de Blancanieves, pues ¿qué sonidos se van a escuchar? Los sonidos de los pajaritos, los sonidos de los animales, o sea, eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que las personas que están observando la obra de teatro se sientan como si verdaderamente estuvieran viviendo eso en ese momento, se transportan allá. Entonces dice, uy, qué chévere, mira qué bonita esa obra de teatro, mira cómo sonaban los pajaritos, qué chévere cuando sonaba esto, ay, mira la voz de Blancanieves, por decir, mira la voz de cuando el lobo, en el sentido, mira cómo el lobo hacía, daba miedo, o sea, todo eso conlleva a que tú en ese momento también vivas esa obra de teatro y te traslades hasta allá. Dependiendo la música,
que a veces hay música, usted dice, uy, esa película o eso que yo estoy viendo es de terror. ¿Por qué? Porque la música tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Son partes que usted dice, da miedo, uy, no, eso me da miedo. O si es lo contrario, si es algo romántico, usted dice, ay, pero qué bonita música, qué ternura, dependiendo cómo se escuche. Yo no sé si ustedes han visto unos clásicos que salen en Walt Disney, Blancanieves, de la Blancanieves de antes, cómo cantaba, o sea, cuando usted ve eso, usted dice, ay, qué bonita, mira cómo cantaba Blancanieves y salen los pajaritos, y Blancanieves se ve totalmente blanca, blanca, bien bonita, o sea, cuando la representan allí y todo lo que ellos hacen. Y el vestuario, porque es importante. ¿Por qué es importante el vestuario? Porque el vestuario es el que identifica a cada personaje, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar de Caperucita Roja, ¿cómo debe estar Caperucita Roja? Vestida de lo que ella está diciendo en ese momento, que es una caperuza roja. No podemos tener a Caperucita Roja con una caperuza amarilla porque no se vería bien, ¿verdad? Y de acuerdo, o sea, todo en el género dramático va de una manera a otra, va enlazado, va encadenado, todo lleva un orden, todo lleva una coordinación. Por eso es que nosotros vemos, toda obra de teatro tiene un inicio, ¿verdad? Tiene también un nudo y va a tener un desenlace. Ahorita cuando iniciamos con el presaber, decíamos que el Romeo y Julieta terminó muy feo, porque fue una obra trágica. ¿Por qué? Porque los finales de ellos, pues al final murieron. Entonces nosotros miramos que tuvo un inicio, tuvo un nudo y también estuvo un desenlace, como por lo general se hacen en obras de teatro. Sino que cuando las obras de teatro que nosotros normalmente estamos mirando, nosotros no le van a decir, ahora viene el inicio, ahora viene el nudo, ahora viene el desenlace, pero usted cuando está mirando eso, usted dice, aquí inicia, ¿desde dónde inicia? Desde esta parte. Ay, aquí vienen los problemas, vino el lobo, mira qué problema hay, y después viene el desenlace, ya usted se da cuenta. Entonces ya uno, normalmente ya usted va deduciendo cómo se va dando cada escena. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La estructura, los actos, ¿verdad? En la estructura es que van los actos, desde que el telón se abre hasta que el telón se cierra, o sea, cuando se acaba la obra de teatro. Las escenas, por cómo tenemos en cuenta que es la primera escena, por la cantidad de personajes que van ingresando a la obra de teatro. Y los cuadros que van separados por los cambios, o sea, de pronto, bueno, el primero sale Caperucita, por decir, en la casa, que la mamá la está despidiendo para que se vaya, luego va al bosque y luego va de la casa del abuelo. O sea, son 3 lugares diferentes, ¿verdad? Pero estamos hablando de la misma obra de teatro. Por decirles algo, en este caso que lo cogí de ejemplo, los diálogos, todo lo que el personaje va a realizar y los apartes se pronuncian en el texto para el público, si en este caso va a ser narrada. Las acotaciones, que son la escenografía que hablamos ahorita, la iluminación, los sonidos y el vestuario. ¿Hasta ahí estamos claros? En el afianzo mis conocimientos habla acerca del género dramático. Vamos a ir explicando.
Bueno, ahí nosotros sabíamos, o ustedes sabían que dónde nació el teatro. Nosotros hablamos siempre de las obras de teatro, pero para mirar un poco de la historia, el teatro donde nació en Grecia, ¿verdad? Ahora, esto que se hacía en Grecia era una fiesta que se hacía en honor a un dios que se llamaba como Dionisio. ¿Qué hacía la gente allí? La gente empezaba a bailar, empezaban a cantar y empezaban a hacer diálogos entre ellos mismos. Ellos empezaban, y desde aquí, de esta parte, empezó a nacer lo que era el teatro. Miren ustedes que cuando aparece Dios con minúscula, o sea que se está refiriendo a un Dios que es un Dios falso, no el Dios que nosotros adoramos que se escribe con mayúscula. ¿Ya me entienden? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Levanten la manito para saber que vamos bien. Entonces aquí dice, luego involucraron los diálogos para ser representados. O sea que esta gente entraba en su fandango y entraban a bailar y a hacer de todo y empezaban a dialogar, empezaban a dramatizar entre ellos mismos. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta algo del teatro. Cuando hablamos de teatro, o usted dice, vamos a hacer una obra de teatro, usted enseguida se va a andar, a mí me da pena porque me toca salir en el público, ¿sí o no? Usted enseguida sabe que una obra de teatro tiene usted que salir en público porque las obras de teatro son para ser representadas para que otras personas miren la historia sea real, sea una historia real o sea una historia ficticia. Bueno, las obras de teatro se pueden representar por marionetas que por lo general se utilizan para los niños, ¿verdad? Para los niños pequeños que empiezan a hacerle la gente utilizar eso y ustedes ven en particular qué características tiene que son colgadas como con unos hilos y son manejadas por quién, por alguien, por otras personas. Y ustedes ven que allí por lo general, vuelvo y repito, se utilizan para los niños. Y los títeres es otra forma de representar las obras de teatro. En el caso de los títeres, por lo general se utilizan las manos, que la gente mete la mano y empieza a hacer gestos con eso mismo. Los mismos muñecos dependiendo del personaje que vaya a representar. Entonces, si vamos viendo las diferencias, ¿cómo podemos representar las obras de teatro? Por marionetas, por títeres. Con personas, ¿verdad? Que ya es cuando nosotros lo realizamos. Marionetas, títeres y personas. ¿Dónde nació el drama? ¿Dónde se dio todo esto? Se dio en Grecia. ¿En honor a quién? A un dios que le bailaban, le cantaban y que luego le hacían diálogo, que empezaba la gente entre ellas mismas a hacer dramatizaciones. ¿Y cómo se llamaba? Dionisio, ¿verdad? Se llamaba. Ya usted sabe de dónde viene allá. O sea, esa es la historia del teatro. Bueno, aquí cuando hablamos de los elementos, si nosotros analizamos los que pudieron mirar bien el video, los que pudieron observarlo, cuando una obra de teatro se va a representar, una verdadera obra de teatro, por lo general se hace en un teatro, valga la redundancia,
¿Y qué se utiliza? Hay un director, la persona quien va a dirigir la obra de teatro, o sea, la que va a ensayar, la que le va a decir qué es lo que van a hacer. Luego está el escenario, que es la parte donde se va a desarrollar la obra, la iluminación, que tiene que ver con las luces que se vayan a utilizar, el maquillaje, que es bien importante porque es de acuerdo a lo que el personaje va a representar. Mira, aquí vemos a la persona maquillando, aquí vemos las luces, también está la orquesta. ¿La orquesta para qué? Para que la música vaya sonando de acuerdo a los tiempos que va dando el drama. Aquí encontramos, ahí dice música, dice los personajes que son los que van a actuar y todo lo que se va a utilizar que va a requerir la obra de teatro. Por lo menos en este caso aquí vemos que hay ¿cómo le llama eso? Un baúl, ¿verdad? Tenemos un baúl ahí, bueno, dependiendo de lo que ellos vayan a hacer, ese baúl lo necesitaban en el escenario. Otras personas necesitan algo diferente, una mesa, una bicicleta, hay unos que colocan cabullas también, y así muchas cosas, dependiendo. Eso tiene que ver con toda la utilería. Y el vestuario, que es lo que los personajes van a utilizar para cambiarse, dependiendo si va a repetir o no va a repetir o se va a quedar normal o hay necesidad que el mismo personaje tenga varios personajes a la vez porque se ha dado. Estos son los elementos. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Hasta allí vamos claros? No. Bueno, ahorita dice acerca de las clases de obra. Tragedia, por el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tragedia quiere decir que es algo trágico, algo bien feo que pasó. Comedia, cuando hablamos de comedia nos vamos a quedar risa. Aquí mira que representa de que la gente se queda sorprendida en la primera, aquí hay llanto, aquí hay alegría, aquí hay felicidad. Y tragicomedia es cuando los dos se combinan. Bueno, para los chicos que les gusta el teatro, no es fácil, ¿verdad? De pronto, si ustedes se dan cuenta, representar una obra de teatro, pues es un poco difícil. Hay niños que le da pena de representar, cuando les dicen una obra de teatro se quieren desmayar y todo eso. En cambio hay otros que por lo llevan en la sangre, les gusta hacer eso. No crea que para los actores es fácil dramatizar algo. Y sobre todo que cuando usted está dramatizando, usted tiene que vivir el personaje. Si a usted le toca un personaje que sea llorón, usted no se va a estar riendo, ¿verdad? Usted no le va a dar risa porque lo sacan de ahí enseguida. Dice, no, este no sirve para eso porque este le cayó la risueña y no sirve. O hay gente que es al revés, que llora. Entonces, este sí, porque este es muy llorón. Este queda bien en este personaje porque es bastante llorón. Este queda bien. También el carácter también juega un papel bien importante, el que quiere representar, porque hay gente que tiene carácter para hacer las cosas, autoridad, y también depende mucho de la voz. Imagínese usted que es una persona de carácter, va a decir, chao, ¿cómo están? ¿Verdad? Usted ven el tono de voz, la persona dice, uy, no, pero esa persona no tiene, es como uno, por decirle algo, una docente con una voz toda así, mis amores, ay, puede sentarte, la vocecita, yo me imagino esos estudiantes, pero es diferente cuando uno tiene un tono de voz alto o lo maneja bien. Entonces, así mira, es como